Señor, gracias porque nos diste tu palabra y en ella, Señor, encontramos tu verdad, que es la verdad. Encontramos el testimonio de tu vida, encontramos tus promesas y a través de tu palabra tú puedes renovar nuestro entendimiento y abrir nuestro corazón para que como tierra fértil pueda recibir la semilla de tu palabra y dar abundante fruto. Ese es nuestro anhelo el día de hoy, Señor. Que tú nos hables, que tú que conoces nuestras situaciones, nuestras condiciones, nuestras angustias y nuestros temores, el día de hoy con tu palabra tú traigas esperanza, consuelo, exhortación, corrección y así tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Efesios capítulo 1. Y yo sé, no hemos avanzado mucho la semana pasada y no vamos a avanzar mucho el día de hoy porque Efesios 1 es como una canción, es como un canto que es como una oda de alabanza. Le llaman una eulogia. Algunos, eu es bueno o bonito en griego y logia es hablar, ¿no? Entonces, y Pablo comienza esta carta haciendo un recordatorio de las bendiciones que tenemos. Acuérdate que esta carta está dividida en dos secciones claramente. Primeros 3 capítulos son la primera sección en la que Pablo habla de las bendiciones que hemos recibido y la obra de Dios a favor de nosotros. La segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, habla de cómo nosotros podemos responder ante esas bendiciones y ante esa obra de Cristo en nosotros. Entonces, aunque vamos a arrancar en el versículo 7, déjame leerlo desde el principio para que podamos entender. Habíamos dicho otra cosa, que este capítulo es como una canción que tiene un corito. El corito es para alabanza de la gloria de Dios o algo semejante. Siempre dice como la estrofa y el corito es para alabanza de la gloria de Dios. Y la semana pasada, que es lo que vamos a leer ahorita primero, habla de las bendiciones que hemos recibido del Padre. Las bendiciones que el Padre nos ha dado. Estas bendiciones están además en tiempo pasado. No son cosas que Dios va a prometer hacer, sino cosas que Dios ya hizo. Incluso, bueno, vamos a leerlo, pero hace muchísimo tiempo. Es más, antes de que existiera el tiempo. Dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí están las bendiciones del Padre, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, es la primera bendición, nos bendijo, nos escogió, la segunda, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y ahí viene el coro, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esta gracia, nos hizo aceptos en el amado. Qué bonito, ¿no? Que el Padre se dirige al Hijo como el amado. De hecho, cuando Jesús fue bautizado, al salir de las aguas, dice la palabra que el Espíritu descendió como paloma sobre él y que desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. No dice este es uno de mis hijos amados, este es uno de los que me complacen. No, este es, él es el Hijo amado y solamente él le complace. Por eso, para que nosotros le seamos también complacencia para él, ¿dónde tenemos que estar? En Cristo. Según de Corintios dice en el capítulo 5 que el que está en Cristo es una nueva criatura. No con Cristo solamente, sino en Cristo. Y de eso habla mucho este pasaje. Dice, nos hizo aceptos en el amado. Ahora va a hablar las bendiciones que nos da
el amado, o sea, Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención. En quien hace referencia a Jesús, en el amado tenemos redención. Y aquí Pablo, aunque no lo está mencionando, en realidad sí lo está diciendo de una manera clara. Porque la palabra redención el día de hoy no se utiliza mucho. A lo mejor puedes redimir tus puntos de una tarjeta o algo así. Y de alguna manera, pues más o menos entendemos. Pero en aquella época la palabra redención era una palabra muy clara. Y quería decir definía lo que pasaba cuando tú ibas y comprabas un esclavo, pagabas ese precio para dejarlo libre. Dicen algunos comentaristas que en la época de Pablo habría unos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. O sea, muchísima gente eran esclavos, de todo tipo, de esclavos muy maltratados, esclavos mejor tratados. Pero había gente que podía comprar un esclavo y se lo quedaba. Otros podían rentar un esclavo. Para el día de hoy tengo que construir esto, ibas al mercado, rentabas un esclavo, te ayudaba a construir algo y ya luego lo devolvías, como si fuera un objeto. Pero había casos en los que alguien compraba un esclavo y lo dejaba libre. Eso es redención. Entonces, cuando tú lees esto y lees que Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad, son todas buenas noticias. Pero pasamos al versículo 7 y nos encontramos con una mala noticia. Si tenemos que ser rescatados, ¿qué quiere decir? Que somos esclavos. Y Cristo lo que hizo fue redimirnos, en Él tenemos redención, salvación, liberación. Él pagó el precio de nuestro rescate y luego dice, por su sangre. La redención que tenemos tiene un costo, su sangre. Ahora imagínate que tú vas por la calle y encuentras en una tienda un chocolate el más delicioso del mundo, el chocolate que solo se vende en una casa en Austria a las 5 de la mañana, y que es así de exquisito. Y te dicen, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta 25,000 pesos. Híjole, bueno, pero tú por casualidad traías 25,000 pesos en la bolsa. Entonces dices, ahora lo compro. ¿Qué estás haciendo? Estás comprando algo que vale ese precio. Lo comes y wow, vale la pena. ¿Es caro? Sí, pero es un chocolate maravilloso. Ahora piensa esto, que cuando tú vas a un museo de arte y encuentras, perdón si aquí alguien es artista, pero luego hay obras que son muy extrañas, ¿no? Encuentras un clavo oxidado así torcido y tú dices, ese clavo, pues como que alguien lo dejó caer, como que es basura. Agarras, lo tiras a la basura, se lo llevan y luego te dicen, oye, esa era la obra principal del museo y ahora tienes que pagar 250,000 pesos porque tiraste a la basura la obra principal del museo. Ahí tú podrías decir, pues no los vale. No los vale, un clavo no los vale. 250,000 pesos, te compras muchos clavos, pero no los vale. Pero aquí hay un asunto. Tu acto, tu descuido, sí vale los 250,000 pesos. No sé si me explico. Tú y yo no valemos la sangre de Cristo, pero el pecado que hemos cometido es tan alto que no puede ser pagado con oro, con plata o con piedras preciosas. Porque cuando dice que tenemos redención por su sangre, a veces se utiliza esta frase, como los cristianos, algunos la usan como de una manera muy mística, ¿no? Lo cubro con la sangre de Cristo, lo cubro con la sangre de Cristo y lo cubro con la sangre, como de una manera muy, no sé, como muy mística. En realidad lo que Pablo está queriendo decir es algo mucho más sencillo. En la Biblia la sangre representa la vida desde el Antiguo Testamento. En Levítico, aquí lo apunté, en Levítico 17
versículo 11, establece Dios que la sangre es para pagar el precio de una vida, porque se paga vida por vida. Entonces, cuando Jesús dice que fuimos comprados por su sangre, no es que su sangre fuese especial. No sé si alguna vez han visto hay un video que luego surge y aparece ahí por las redes, que hay un señor que tiene un traje así como de bolsillos, como tipo Indiana Jones, ¿no? Y que encontró una muestra de sangre, la llevaron a un laboratorio y esa sangre es especial y no, está la prueba que es la sangre de Cristo. No sé si han visto ese video, súper raro. Bueno, es completamente falso y es completamente absurdo. La sangre de Cristo, si tú la analizabas, era sangre humana, era una persona, no tenía nada de especial. El pecado no se ve, no se puede analizar, no hay vacuna. ¿Qué es lo que dice cuando Jesús está hablando de su sangre? Está hablando de su vida. El romano que estaba al lado, había un soldado romano, y cuando lo perfora y sale sangre y agua y probablemente se manchó, ¿tú crees que quedó libre de sus pecados porque le cayó la sangre de Cristo? No. O sea, no es este asunto místico de la sangre. Lo que Pablo está diciendo es que fuimos redimidos, tenemos redención. En griego la palabra redención es apolutrosis, es este pago de un esclavo para dejarlo libre por su sangre. Su vida fue el costo de nuestra vida. Ahora, sigue diciendo, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. La palabra perdón aquí literalmente es echar fuera. Y lo que está diciendo es que no solo fuimos comprados por su sangre, sino que también echó fuera nuestros pecados. Tal vez Pablo, esta es una suposición, pero tal vez Pablo tenía en mente lo que era el día de Yom Kippur para los judíos en el Antiguo Testamento. El día de Yom Kippur es el día de la expiación, un día en el que se hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre. Era un día tan especial que si el sacerdote no había llevado a cabo bien su rito de purificación, entraba al lugar santísimo y caía muerto. Si salía vivo, entonces quería decir que Dios había aceptado y había cubierto con sangre el pecado, es decir, había perdonado el pecado de todo el pueblo. Bueno, el día de Yom Kippur se sacrificaban dos animales. Bueno, se tomaban dos animales. Uno se lo sacrificaba, ponías tu mano el sacerdote a nombre de todo el pueblo, como digamos que transfería los pecados a ese animal y se lo mataba vida por vida. Y el otro se lo dejaba ir y se lo enviaba que se vaya al desierto, en un sentido que uno es el pago y el otro es la libertad. Y tal vez eso es lo que Pablo está pensando cuando dice aquí que tenemos redención, el pago por su sangre, pero también tenemos libertad. Echó fuera nuestros pecados. Y creo que esto es algo bien importante, porque muchas veces ya no estamos atados a nuestro pecado, pero nos hemos acostumbrado tanto a vivir cerca de ese pecado que es un terreno tan conocido que nos quedamos ahí. Yo no sé si es cierto, pero podría ser, y es una ilustración común. Lo he visto con mi perrita a veces, que cuando a un perro lo tienes amarrado, luego nomás le pones la correa y ya piensa que está amarrado. La historia que leí alguna vez es de un elefante que desde chiquito le amarraban la pata a una estaca. Y así, hasta que cuando fue grande, pues nomás le ponían la cosa y aunque no lo amarraban se quedaba ahí, siendo que tenía toda la libertad y toda la fuerza para romper cualquier estaca, ya no podía porque estaba acostumbrado a ese lazo. Y a veces nos pasa algo semejante. Y a veces tú y yo, o por lo menos a mí me pasa, que siento que es que así soy, o no sé, pero he olvidado que Dios ya me dio una bendición desde la eternidad y que Cristo ya pagó por mis pecados y que echó fuera mis pecados. Dice la palabra que nuestras rebeliones las ha extendido lo más lejos, tan lejos como el oriente está del occidente. Así apartó nuestras rebeliones. Dice Chuck Smith
que si Dios hubiera dicho que apartó nuestras rebeliones como el norte está del sur, así de lejos como el norte está del sur, hay un límite, ¿no? Porque tú vas en la tierra, llegas al norte y si sigues yendo ya empiezas a bajar. Entonces hay un límite. Pero si es oriente y occidente no hay límite, porque ahí tú puedes ir hacia el oriente eternamente y siempre seguir yendo hacia el oriente. Y esa es la ilustración que la Biblia usa, que Dios nuestras rebeliones las alejó de nosotros como el oriente está lejos del occidente. Dios nos ha hecho libres. Cristo, una de sus bendiciones es, nos redimió con su sangre, nos hizo libres de pecados y aquí dice, según las riquezas de su gracia. Y es tal cual. No sé tú, pero cuando vas en la calle a veces ves una persona con necesidad y le extiendes una moneda o un billete. ¿De qué depende cuánto le das? Pues depende de tus riquezas. Si tienes mucho dinero, pues probablemente podrás darle un billete más grande. Si no tienes dinero, probablemente le darás una moneda. ¿Por qué? Porque das según tus riquezas. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que Cristo alejó el pecado de nosotros según las riquezas de su gracia. Dicho de otro modo, no importa de qué tamaño es tu pecado, las riquezas de su gracia son suficientes. No existe un límite en el que tú puedas decir, Señor, es que yo creo que ya te cansé, yo creo que ya estás cansado de mí, yo creo que yo ya no alcanzo, porque Dios no es pobre, Él está lleno de gracia. Según sus riquezas, Él ha hecho alejar nuestras rebeliones, Él apartó nuestros pecados. Déjame decirlo de otra manera, porque a veces tú y yo pensamos, híjole, la volví a regar. A ver, no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿nunca te has pensado eso? Chale, otra vez la regué, y en lo mismo, y ya sabía, o sea, sí sabía y la volví a regar. Yo creo que ya Dios no va, ya mejor ni le pido perdón, me hago como que no pasa nada porque ya me da hasta pena acercarme. Eso es porque pensamos que Dios nos perdona de acuerdo a nuestra fidelidad. Nosotros con nuestros hijos podemos ser así. Si haces esto, de acuerdo a tu fidelidad, yo te voy a dar esto. Pero Dios no actúa así. Él aleja nuestro pecado según las riquezas de su gracia. Acuérdate, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Dependemos de su fidelidad y de su amor. Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, el Hijo nos ha redimido por su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados, los ha alejado según las riquezas de su gracia, que además, versículo 8, que hizo sobreabundar. Esa palabra le gusta a Pablo, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es de esas cosas que no tenemos forma de imaginarlo, porque cómo se sobreabunda, es como muy demasiado, es como no hay forma de describirlo con claridad. Pero eso dice que de por sí ya son riquezas, pero ahora las hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿A qué se refiere? A que esta gracia que sobreabunda es para darte sabiduría y para darte inteligencia, para que sepas cómo vivir, para que puedas actuar de la manera correcta, porque has entendido el plan de Dios. Esta sabiduría e inteligencia la describe en el versículo 9, porque dice que esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio no es como el día de hoy la entendemos, ¿no? Un misterio es como algo, a ver qué habrá, ¿no? Pero en la Biblia la palabra misterio es algo que estaba escondido que se te está revelando. Siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy claro. No sé si tú cuando eras niño tenías un club de amigos
y tenían su saludo ahí privado, secreto, ¿no? Y cuando alguien va a entrar al club, le tienes que dar el misterio, le tienes que enseñar cómo es el saludo. Los que no están en el club no lo conocen, pero cuando está entrando al club le enseñas, es así, 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 acá. Eso es, le estás entregando un misterio, algo que no sabías se lo estás revelando. Eso es la palabra misterio en la Biblia. Entonces lo que dice es que Dios nos está dando a conocer, a través del Hijo nos está dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea que no es que estuvo forzado, Él quiso hacerlo, Él decidió según su beneplácito porque Él quiso. Su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dicho en un lenguaje sencillo, Dios ha determinado una cosa: reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Digámoslo que así, que todo corre hacia Cristo. Todo en el universo tiene una meta: Cristo. Ese es el propósito. Todo en el universo fluye hacia Cristo. Cuando entiendes esto, todo lo que tú construyas hacia Cristo va a funcionar. Todo lo que no construyas hacia Cristo está nadando contra corriente y va a terminar deshecho. No va a llegar a ningún lado, no tiene destino. Es como, imagina un río que fluye, o sea, todo río fluye hacia el mar. Pero tú quieres en tu canoa, ahí estás remando para llegar a la montaña. Puedes remar toda la vida, pero no vas a llegar. No se puede, porque el destino va hacia Cristo. Por eso a veces nos cansamos en la vida. Estamos ahí tratando de remar y ya llevo 1 año, 2 años y ¿no será que estás remando contra corriente? Es que no avanzo. ¿No será que estás remando contra corriente? Todo tu esfuerzo está yendo, es una pérdida de tiempo y de esfuerzo porque no va a ningún lado. Todo corre hacia Cristo. Esa es la voluntad del Padre y Él nos las está revelando. A través de Cristo Dios nos ha revelado. Te cuento mi experiencia rápidamente, mi experiencia personal. Yo desde niño tuve acceso a muchísimas oportunidades y pues por cosas que Dios permitió tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Hice deporte, estudié piano, estudié flauta dulce, estudié flauta traversa, estudié clarinete, estudié saxofón, estudié violonchelo, estudié trompeta. Estudié ballet clásico, contemporáneo, folclórico, hice teatro, entré a la carrera de ingeniería electromecánica, estudié psicología, estudié ciencias de la comunicación. Entonces cuando alguien me decía, oye, ¿cómo te defines? Yo decía, pues yo soy la suma de lo que no soy, porque no soy clarinetista, no soy saxofonista, no soy ingeniero, no soy... Y sabes qué, mi vida yo me sentía así, como que brincaba de un lugar a otro y no encontraba un rumbo, no encontraba un destino, no encontraba qué hacer. Ya a lo último mi mamá me dijo, Iber, ¿por qué no te vas a México a estudiar música en esta escuela? A ver si así como a ver si le atinas a algún lado. Y yo vivía así como pues, todo inestable. Mis pobres papás sufrían porque te imaginas ver a tu hijo que va brincando de una cosa a otra toda su vida, no era una etapa, desde niño toda mi vida así, hasta que conocí del Señor. Cuando conocí del Señor todo se estabilizó en mi vida. Para mí fue, ok, va hacia Cristo. Y a mí me trajo una paz y me permitió entender, ok, vamos hacia allá. Y todo lo que yo haga y construya entonces tiene que ir hacia allá, porque si no, no vale la pena.
Y esa es una bendición que Cristo nos da. Cristo te está diciendo cómo va a acabar la película. Dice el pastor David Gusick: ¿alguna vez has visto una clase de matemáticas avanzada que empiezan las fórmulas allá arriba y en el pizarrón y no sé qué, y tú estás viendo cómo se escribe y sabes que ese es el examen y, o sea, x más 3 más c raíz cuadrada de no sé qué por 4 sobre 7 más el seno de no sé qué y coseno y tangente y la cosecante y la cotangente y ya te empiezas a dar un ataque de ansiedad con todo lo que está pasando? Pero te das cuenta que en la esquina abajo te pusieron: la respuesta es 7. Ok, no importa cómo se enreden acá, ya sé que la respuesta es 7. Y Cristo nos está dando la respuesta. ¿Sabes qué? En la vida todo corre hacia Él. Entonces ya tienes la respuesta. Deja que la vida se enrede y que te pongan ahí a sumar y a restar y el logaritmo y el antirritmo y el microrritmo y lo que sea. La respuesta es Cristo. Cristo nos redimió. Éramos esclavos, nos ha hecho libres. Alejó el pecado de nosotros para que podamos caminar con libertad. Hizo sobreabundar las riquezas de su gracia, dando sabiduría e inteligencia para que puedas caminar. Te dio las respuestas, te dio a conocer el misterio de su voluntad, que es reunir al final de los tiempos todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y no acaba ahí, versículo 11. En Él, en Cristo, en el amado, otra vez, misma frase, no de Él, sino en Él, asimismo tuvimos herencia. Me encanta esa idea. No es que de Él recibimos una herencia. Eso es como en el término humano, ¿no? Alguien que tenemos, amigo, algún familiar, fallece y nos deja una herencia. Y está padre que te dejen una herencia y todo, pero siempre es algo que no es Él. Te están abandonando. Pero imagínate que ahora tu herencia no es algo que Él te da, sino tu herencia es Él mismo. Y parte de las bendiciones que el Hijo nos da es que Él es la herencia. En Él tenemos herencia. Algunas traducciones, en vez de en Él asimismo tuvimos herencia, algunas traducciones ponen esto: en Él somos herencia. Y como que lo voltea, y ninguno de los eruditos en griego logra discernir con claridad cuál de las dos es. Y las dos están padres. ¿Te imaginas que Dios te ve como una herencia? ¿Por qué? Porque el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y tú has sido hijo en algún momento. Y has sido una herencia de Jehová que encargó a tus papás. Y ahora tal vez a ti te encargó otra parte de su herencia. Entonces no solo tenemos herencia en Él, sino que tal vez nosotros somos herencia en Él. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, esta herencia que tenemos nos viene porque hemos sido predestinados conforme a su propósito, y te lo aclara, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, ¿sabes qué? Dios hace lo que quiere. Tú y yo hacemos lo que queremos en la medida que nos dejan, ¿sí o no? Tú eres libre de entrar al supermercado y comprar lo que quieras, con tal que lo pagues. Entonces ahí está el límite. Te puedes casar con quien quieras, sí, con tal que la otra persona acepte. O sea, siempre tenemos un límite. Siempre tenemos un límite por distintas circunstancias. Dios no tiene límite. Él no tiene ningún tipo de límites. Él puede hacer absolutamente lo que quiera. Y lo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? Nos predestinó porque Él tiene un propósito. Y Él pudo haber escogido 1000 cosas, pero escogió esta: redimirte, perdonarte,
hacer sobreabundar su gracia con sabiduría e inteligencia, dándote a conocer el misterio de su voluntad y dándote una herencia, porque Él así lo quiso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me va a pedir a cambio? Y Dios dice: nada. ¿Sabes para qué hizo todo? Versículo 12: a fin de que seamos, ¿y cómo va el corito? Para alabanza de su gloria. Todas las bendiciones del Padre que vimos la semana pasada son para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto que Cristo hace es para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, Pablo en esta primera parte de la carta, si te das cuenta, no te está pidiendo nada. Solamente te está diciendo lo que Dios ha hecho. Y de alguna manera es como si te dijera: lo que necesitamos es creer esto. En el capítulo 5, puedes leerlo en tu casa, no está prohibido ni nada, pero léelo, capítulos 4, 5 y 6, está lleno de cosas que quisiéramos. O que quisiéramos que los otros hicieran, ¿no? Yo como esposo quisiera que mi esposa así nomás aterrizara en Efesios 5 y dijera: mira, tengo que sujetarme a mi esposo, ¿no? Y mi esposa quisiera que yo así, pum, se caiga la Biblia y yo lea: amad a vuestras esposas, y que yo lo haga también. Y que dice: hijos, someteos a vuestros padres. Y, o sea, quisiéramos que ellos hicieran eso, quisiéramos, esa es la parte en la que anhelamos que funcione, pero no funciona si no hemos entendido esto. Solamente funciona cuando hemos entendido que has sido hecho libre del pecado. No solo perdonado, sino libre. Y eso lo hizo aquel que pudo haber hecho 1000 cosas. Esto de la predestinación es súper extraña. Te confieso, yo no lo entiendo. Ni siquiera, es más, ya ni siquiera trato de entenderlo. En mi familia, el único creyente por el momento soy yo. Y me ataca de tanto en tanto la idea de ¿por qué? O sea, yo no soy el mejor de mi casa, no soy el más inteligente, no soy el más moral, no soy el más sabio. O sea, ya te conté mi vida. O sea, todos mis hermanos tenían como ya un destino, mis papás, gente bien ordenada, bien decente, y yo brincando de un lado a otro, completamente perdido. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y Dios dice: porque quise, por el puro afecto de su voluntad. Leíamos la semana pasada. Y aquí ahora leemos: porque aquel que hace las cosas según su propósito tiene un propósito. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente recibe esto. Es raro, porque donde sea que vayamos siempre nos dicen: recibe esto, te va a costar tanto. Pero aquí no hay letras chiquitas. Puedes leer toda la carta, no hay letras chiquitas, no hay una cláusula en la que todo esto, en si es que tú, no hay. Esto es lo que Cristo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque el que decide las cosas quiso hacer esto. Solo recibe. Solo recibe. ¿Y qué hago con esto entonces? Dios te va a decir qué hacer. Por lo pronto, solo recibe lo que Dios ya ha hecho por ti. Acompáñame a Primera de Pedro para terminar. Primera de Pedro capítulo 1. Porque dice que hay una herencia. Fíjate esta herencia. Capítulo 1, versículo 1. Voy a leerlo desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjate cómo, aunque es Pedro, tiene la misma idea de Pablo. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, no presencia,
sino presciencia, el preconocimiento, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otra vez, no está hablando de que la sangre es místicamente especial, sino está hablando que fue derramada su sangre por nosotros, su vida por la mía. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No dice que renacimos, ¿no? No dice que tú lograste renacer o yo logré renacer. Él nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Nunca he recibido una gran herencia, ¿sí? Pero sí una herencia pues generosa. Cuando mi abuela falleció, pues todo lo que tenía se repartió entre sus hijas, y la parte que le tocó a mi mamá la repartió entre sus hijos. Y con esa herencia, con eso que me tocó, pudimos ir a visitar a mi familia la última vez a Bolivia. Pero se acabó. O sea, la verdad es que no duró mucho. Pero esta es incorruptible. No se desgasta, no se oxida, no se acaba. Incontaminada. Esta herencia es pura, inmarcesible, no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sabes cómo recibimos todo esto? Mediante la fe. Creer. Lo que te decía hace rato, recibe, simplemente cree y recibe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestar en el tiempo postrero. Hay una salvación que Dios preparó desde antemano, que se está haciendo efectiva el día de hoy y que será visible cuando estemos delante de su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por habernos redimido, por haber pagado con tu sangre, Señor. No lo valíamos, nuestro pecado sí, era el precio de nuestro pecado, y tú pagaste más allá de nuestro valor con tu sangre. Gracias por habernos dado este perdón, por haber apartado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no lo haces de acuerdo a nuestra fidelidad, sino de acuerdo a tus riquezas. Señor, danos en esas riquezas, Señor, haz sobreabundar sabiduría e inteligencia para que sepamos cómo vivir, considerando que nos has revelado que tú eres el destino, que hacia ti corre el río de la eternidad, que tú eres la meta y el fin de todas las cosas. Ayúdanos a caminar hacia ti. Y si alguno de nosotros ha estado remando contra corriente y cansado y agotado y agobiado, el día de hoy abre nuestros ojos, permítenos voltearnos y construir hacia ti solamente. Y gracias, Señor, por esta herencia que tú nos das, esta herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible. Gracias, Señor, porque todo esto lo hiciste porque quisiste, por el puro afecto de tu voluntad, para cumplir un propósito, Señor, que sea todo para la alabanza de tu gloria. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo y entendiendo que esto que pedimos es conforme a tu voluntad y que podemos recibirlo y estar confiados. En el nombre de Jesús. Amén.